Como todos sabemos, hay diferentes tipos de relés usados en los esquemas de protección. Sin embargo, la mayoría de relés siguen el mismo patrón lógico. Esto es, entrada, medición, determinación y salida. La entrada se representaría como corriente, voltaje o frecuencia, o quizás otros valores presentes en el circuito de protección en cualquier instante. El relé mide estos valores y luego determina si las condiciones operativas del circuito están dentro de parámetros normales. Bajo condiciones de operación normales, la salida es cero, esto es, un juego de contactos abiertos o cerrados en descanso. Sin embargo, con un nivel intolerable de falla, la salida del relé enviará una señal operativa al circuito de control, usualmente en forma de voltaje CC. Esta señal de accionamiento es luego alimentada a uno o más disyuntores de circuito para hacer que se abran y así aislar el circuito defectuoso. ¿Cuál es el propósito del disyuntor de circuito? Bien, obviamente el relé en sí mismo es un pequeño aparato de control de bajo voltaje, mientras que el disyuntor de circuito es parte integral del sistema de energía de alto voltaje y alta corriente. En efecto, para que el relé de protección tenga alguna influencia en todo el sistema de energía, este debe ser capaz de ser un dispositivo de interrupción. La excepción a esto es que los relés son usados solamente como alarma y para actuar deben controlar una operación de interrupción. Recíprocamente, el disyuntor tendrá poco valor, ya que por otro lado es un interruptor manual si éste no es capaz de acoplarse a los relés de protección. El disyuntor de circuito está específicamente diseñado para interrumpir la corriente de falla que puede ser 10 veces mayor que la corriente normal a plena carga. Esto es conseguido cortando el flujo de corriente con un interruptor especialmente diseñado. Cuando los contactos se abren al interior del interruptor, un arco es producido. Es esencial que este arco sea extinguido inmediatamente y los contactos sean aislados uno del otro para prevenir un reencendido, el cual podría producir un daño considerable al disyuntor. Varios métodos son usados para apagar el arco dentro del interruptor, dependiendo del tamaño y voltaje del disyuntor. El medio de aislamiento puede ser aceite, como en el caso de este disyuntor de aceite de 132 kV. En este tipo de disyuntor todas las tres fases están sumergidas en tanques de aceite y los tanques están conectados a tierra. Este es conocido como disyuntor de tanque muerto. Los mencionamos aquí ya que son de cierta importancia para la protección, como veré en videos más adelante. Incidentalmente, transformadores de corriente son usualmente colocados en los terminales aquí. Este tipo de disyuntor está generalmente provisto de una bobina de accionamiento simple para activar el mecanismo de operación en todas las tres fases. En casos poco comunes, un disyuntor puede fallar al abrirse debido tal vez a un problema en el circuito de accionamiento o en el mecanismo en sí. En efecto, como puede ver, esta es una de las condiciones contra la cual debe ser protegido. Cuando la operación del disyuntor es crítica, una bobina de accionamiento en paralelo y un circuito adicionales son a menudo suministrados, alimentados por su propio segundo juego de relés. Otro tipo de aislamiento de arco es a través de aire insuflado, como en este disyuntor de 345 kV. Como puede ver, cada fase tiene su propio interruptor montado sobre aisladores. Como este está aislado a tierra, el tanque es conocido como tanque vivo. Cada una de las fases está equipada con su propia bobina separada de accionamiento y ellas están usualmente, pero no siempre, conectadas en serie. Los problemas pueden ocurrir tal vez porque una fase falla al abrirse o como consecuencia todas las tres fases se abren, pero no precisamente al mismo tiempo. Esto puede producir un aumento de transientes en el sistema, como podrá ver en videos posteriores. Adicionalmente, circuitos de accionamiento y relés redundantes son usualmente provistos con disyuntores de alto voltaje, esto es, 230 kV o más. Otro medio de aislamiento es el gas hexafluoruro de azufre. Y en disyuntores de voltaje más bajos, protectores para arcos son utilizados.
Los disyuntores de vacío usan vacío como medio de aislamiento. La materia respecto al diseño del disyuntor está obviamente fuera de la mira de este programa de video, pero detalles posteriores serán suministrados en otros programas. El hecho importante a recordar es que el disyuntor es capaz de interrumpir las corrientes de falla. Hay otros aparatos de interrupción, particularmente en el sistema de distribución, tales como reconectores, seccionadores e interruptores de aceite, pero en general son de una capacidad muy limitada de interrupción de falla. En el sistema de distribución, los fusibles son usados a menudo en lugar de la combinación relé-disyuntor. El fusible no es tan rápido ni preciso como los relés de protección, pero proporciona una protección económica satisfactoria para los transformadores de distribución y alimentación. Otro tipo de protección frecuentemente hallado en voltajes como 480 voltios es un contactor de acción directa. En un tipo común, la sobrecorriente hace que los contactos térmicos abran el circuito. En otro tipo, un relé incorporado abre el contactor. Sin embargo, regresemos a la senda de este programa, que es la protección del sistema de energía mediante relés. Este circuito muestra los elementos básicos de un esquema de protección. Las entradas de los relés están provistas con transformadores de corriente y voltaje. El voltaje es medido por el transformador de voltaje conectado a la barra colectora, el cual puede ser de 33 kV. El secundario del transformador de voltaje o transformador de potencial, como es llamado a menudo, entrega 120 voltios al relé. Este voltaje, por supuesto, se eleva o cae en proporción a las variaciones de voltaje del bus, de manera que representará el voltaje de barra actual del relé. Similarmente, la corriente de línea está representada por la entrada al relé desde el transformador de corriente. Hablaremos más acerca de los transformadores de corriente y potencial más adelante. El disyuntor de circuito está localizado en la línea, esto es el circuito protegido. ¿Qué sucede si una falla de gran magnitud ocurre en este punto? El relé detectará la alta corriente intolerable y enviará una señal de accionamiento para abrir el disyuntor. Miremos en el circuito de accionamiento. 125 voltios CC son suministrados para la operación de los disyuntores. Las bobinas de cierre y accionamiento del disyuntor son energizadas con 125 voltios CC desde la batería de la estación, que proporciona un suministro continuo y confiable de energía. Cuando el disyuntor es cerrado, el accionamiento de los elementos luce así. Los contactos auxiliares son cerrados porque el disyuntor es cerrado, pero la bobina de accionamiento no es energizada hasta que lo siguiente suceda. 1. Los contactos del relé de protección se cierran. O 2. Los contactos del interruptor manual son operados. En la práctica hay tal vez otros contactos paralelos los cuales pueden abrir el disyuntor. Recuerde que la bobina de accionamiento del disyuntor y sus contactos auxiliares están localizados normalmente en el disyuntor dentro del armario. Esto es probablemente en el patio de interrupción a cierta distancia lejos del panel de relés. Sin embargo, los contactos operativos del relé están localizados dentro del relé y los contactos manuales de interrupción están normalmente localizados sobre el panel de control. Ahora, cuando el relé opera debido a que siente condiciones intolerables, los contactos del relé se cerrarán y esto energizará la bobina de accionamiento del disyuntor. Esto a su vez hace que el disyuntor se abra y también hace que el contacto auxiliar se abra, de manera que se corte el circuito CC de accionamiento. Pero es posible que los contactos del relé se golpeen al abrirse primero cuando una falla es removida en la apertura del disyuntor. Estos delicados contactos al interior del relé no son hechos para interrumpir un flujo de corriente relativamente alto a través del circuito de accionamiento. Para proteger las superficies de contacto, un arreglo de cierre es usualmente conectado al interior del relé. Este funciona como sigue. Cuando el circuito de accionamiento es energizado,
el contacto de cierre de interrupción es también energizado por el paso de corriente. Esto a su vez cierra los contactos de cierre aquí y ellos permanecen cerrados tanto como el circuito permanezca energizado. Ahora, si los contactos del relé se abren primero, ellos no interrumpirán la corriente de accionamiento, ya que cerrados los contactos de cierre suministran un camino alternativo. Solamente cuando el contacto auxiliar del disyuntor se abre, el circuito será desenergizado y el contacto de cierre también se abrirá. Cuando trabaje con relés de protección, siempre mantenga en mente que estos son dos circuitos separados. Primero, el relé funciona de acuerdo a las entradas que están siendo alimentadas al interior del relé. Segundo, cuando el relé opera, cierra sus relés operativos completando un circuito externo, esto es, el circuito de accionamiento CC del disyuntor principal. Los relés son a menudo probados en el sitio, de manera que la circuitería total que pueda ser probada esté bien. Alternativamente, ellos pueden ser removidos de su instalación y colocados en bancos de pruebas para su comprobación y calibración. Cuando usted remueve el relé de su punto de instalación en el panel, puede ver los contactos de base. Estos están proporcionando las entradas desde TPs y TCs u otras fuentes al circuito sensible del relé y también proporcionando continuidad al circuito de accionamiento del disyuntor. Cuando el relé es removido, es siempre necesario abrir el circuito del TP de entrada y desconectar el suministro CC del relé. Al mismo tiempo, las conexiones del TC deben ser cortocircuitadas. Aquí les mostraremos por qué esto es así. Si el secundario del TC tiene abierto el circuito cuando la corriente está fluyendo en el primario, un voltaje muy alto se levantaría a través de los terminales del secundario. Por supuesto que el circuito que hemos estudiado es extremadamente simple y no hemos especificado ningún tipo particular de relé. Usted sabe bien que puede encontrar circuitos más complicados. Por ejemplo, considere las tres fases del mismo circuito. Hemos ahora incluido 3 relés, uno por cada fase, más un relé a tierra, así como TC separados y algunos TPs. Pero antes de seguir adelante, tomemos un descanso. Por favor, apague su video grabadora y revise este material en su libro de trabajo.